Aquí pasó una cosa muy interesante. Lo primero es que si tomamos las consultas de hace 4 años, sumaron aproximadamente 9.200.000, 9.300.000 y este año esas mismas dos consultas suman lo mismo. La gran novedad es que hubo una tercera, la del Centro de Esperanza, que le sumó 2 millones y alcanzó hasta 11 millones, dejándonos aproximadamente unos 3 millones de votantes que no participaron por ninguna de las anteriores y mostrando que el pacto ganó frente a la consulta anterior, pero está empezando a tener un techo muy importante Gustavo Petro. Lo primero, pues el pacto ya va a aparecer como un partido mucho más fuerte que no pasó hace 4 años con Gustavo Petro. Lo segundo, sí hubo un gran voto de castigo hacia el Centro Democrático. Lo tercero, los nuevos partidos como el nuevo liberalismo no alcanzan ni siquiera las curules, los cristianos tampoco lo lograron y sí hubo algunas grandes sorpresas como que el Partido Conservador fue la segunda votación más grande para el Senado. Lo primero es ponerlo como en el panorama. Por primera vez lo que estamos teniendo es que tenemos menos partidos, pasamos de 9 partidos políticos a 7 partidos. La composición además es mucho más heterogénea. Tenemos desde la izquierda, que es la que ganó la mayor votación, hasta la derecha, que ha perdido un poco el peso, pero todavía no alcanza a tener mayoría la izquierda. Por lo tanto, sea quien sea el presidente, que tras estas votaciones de hoy no sabemos a ciencia cierta, el que llegue, el Congreso va a ser mucho más político porque va a tener mucha más oposición. Entonces, por primera vez en muchísimos años, el Congreso como tal va a ser mucho más político, mucho más metido en el tema de control político y si algo nos ha enseñado estos últimos 4 años es que se pueden llegar a tumbar ministros a través de mociones de censura, por lo tanto, cada vez el tema de el control, el estudio juicioso de esos temas tiene más réditos a nivel político y como herramienta de control hacia el Ejecutivo. Pensar que alguien gana en primera vuelta la verdad es muy difícil. Si vemos las cifras, fueron casi 19 millones de votantes para la primera vuelta hace 4 años, lo cual pondría en 10 millones de votos para poder pasar de primerazo y ser presidente. Como vemos, el de mayor votos fue Gustavo Petro, un poco más de 4 millones, la consulta 5 millones y pico, tendría casi que doblarse en una primera, lo cual es muy complicado. Ya la gran pregunta es si a los dos nuevos grandes contrincantes, Fico y Sergio Fajardo, les alcanza para llegar a segunda vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo porque el del centro Fajardo, pues creo que se desinfló un poco, no obtuvo tantos votos esa consulta, lo cual deja fortalecido a un Fico que todavía tiene mucho espacio para crecer en conocimiento, en intención de voto, con esos 2,5 millones mal contados que obtuvo en la consulta y pues toca ver en el centro si repunta para esa primera vuelta. ¿Cuál es el escenario que podría pasar en ese caso? Sí o sí, Petro pasa a segunda vuelta. Si hay un candidato del centro, que en este caso sería Fajardo, creo que es mucho más sencillo que los de la derecha decidan votar por él y que gane en ese escenario de segunda vuelta. Mientras que si llega Fico y tenemos en la izquierda a Petro, pues ese centro sí va a tener una disyuntiva un poco más complicada y ahí sí tenemos que esperar un poco a ver cómo se va dando la dinámica. Lo primero es que hay un cambio grandísimo. El pacto alcanza hasta este momento 5 curules como representantes a la Cámara, que es histórico. Es la gran mayoría. Hay un voto de castigo hacia el Centro Democrático que pierde, hacia el partido de la U y hacia los liberales, pierden curules ellos, casi que pues, se les gana es el pacto histórico. Veníamos de tiempo atrás con elecciones que nos estaban indicando que la mayoría de la población del Valle del Cauca se estaba tirando hacia el centro o hacia la izquierda. Hoy
ya definitivamente es que nos estamos lanzando hacia la izquierda los bayunos en general. Tenemos que esperar es cuál va a ser el resultado justamente de eso, ya empiezan a tener más poder y si en las próximas elecciones eso se va a dar en seguir votando por ellos o por unas formas más tradicionales. De todas formas, no olvidemos que en el paro, Cali y el Valle del Cauca fuimos epicentros y ese descontento social se ha visto reflejado en las urnas, a pesar, y tal vez muchos estaban esperando que hubiera mayor votación en general, pero nos hemos mantenido más o menos en los mismos rangos. Es decir, los que salieron a votar cambiaron un poco su voto hacia la izquierda más que hacia el centro o a la derecha. Pasamos de 13 a 9 por los cálculos que tenemos en este momento en el Senado de la República. Los 13 representantes pues siempre van a ser los 13 representantes desde el Valle del Cauca. A eso nos deja con 4 senadores menos. Se ve representado sobre todo, pues como le decíamos hace un momento, en partidos más tradicionales. De todas formas, en el pacto hay 3, que es un tema que es importante. Perdemos representatividad en el Partido Liberal, que ya se venía representando hace rato. En el Centro Democrático también perdemos y en el Partido Conservador. Básicamente ahí están las grandes pérdidas. ¿Qué ha pasado? Pues la gente se ha ido hacia otras tendencias políticas, pero también se han perdido esos liderazgos en el interior del Valle del Cauca y vimos a muchos políticos que tenían realmente poder electoral dentro del Valle apoyando a senadores de otras regiones, porque aquí se ha ido perdiendo y se ha ido fragmentando esa intencionalidad desde el Valle del Cauca directamente.